seguimos hablando del último café, en este caso un poco de política, un poco de las elecciones que se vienen. Operativo las elecciones. legislativas y las coaliciones que se han formado sobre todo en las provincias del centro del país, las más poderosas en cuanto al padrón electoral, en cuanto a la cantidad de electores. Bueno, ha habido movimientos interesantes. Se van achicando los tiempos también. Exactamente. Bueno, ahora el 24 tienen que presentar los nombres, ¿no? Las candidaturas. Los nombres. Bueno, vamos a charlar sobre esto con Jeremías Biglia, comunicador social y analista político. Jeremías, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación, un gusto. Hola, ¿Cómo Jeremías? están? Bien, y también con Daniel Montoya, politólogo. ¿Cómo te va, Daniel? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mariano, Mercedes, Jeremías? Un gusto. Muy buenos días. Bien, bien, buenos días. Placer. Achicando los días, cuenta regresiva, como decía Mercedes, para las elecciones. Bueno, y las configuraciones de las coaliciones. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo se han movido las piezas, Daniel, en estas provincias tan importantes? Digo, desde lo electoral, desde el caudal de votos, como es provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, con movimientos interesantes, ¿no? Bueno, Mariano, yo creo que el gran dato de esta elección es la rebelión del radicalismo. Estamos viviendo de alguna manera, yo te diría, las esquirlas de lo que fue la experiencia de la administración Macri, que por supuesto en cuanto a la distribución del poder, el radicalismo fue la fuerza política que le aportó la territorialidad en su momento al PRO, que era la verdad que hasta el año 2008, yo te diría que un hito por ahí es la crisis del campo, en aquel momento que le abrió las puertas al PRO a su nacionalización, pero de todas formas, si vemos después en detalle, la verdad es que el PRO no logró prácticamente consolidar ningún liderazgo en el interior. Vemos que todas las provincias, muchos municipios seguían en poder del radicalismo. Bueno, de alguna forma el fin de la experiencia de Macri prematuro en 2019 provocó esta discusión, este debate interno donde el radicalismo quiere redefinir y discutir y debatir las condiciones de esta sociedad o de esta coalición. Y vemos que donde lo está haciendo, por supuesto, quizás el foco, el principal, yo te diría prácticamente que está reeditando en términos de expectativas aquella famosa interna entre Antonio Cafiero y Carlos Menem en el año 88 en la provincia de Buenos Aires, es esta interna de altísimo voltaje entre el PRO encarnado en la candidatura de Diego Santilli y Facundo Manes por la Unión Cívica Radical. Pero si vamos al caso de las provincias del centro, vemos, por ejemplo, cómo en Santa Fe, Juntos por el Cambio, se está presentando con 4 listas a la interna ahora que va a elegir senadores y diputados, y 3 de esas 4 listas son radicales. Así que ahí vemos cómo el radicalismo, bueno, ni hablar en el caso de Córdoba, estamos viendo todavía el cierre. No obstante, se está trabajando por la posibilidad, yo creo que va a ser muy difícil que termine configurándose un esquema de unidad, ya que son muchos comensales para pocos platos que hay en la mesa y además todos con la verdad, un condimento que le está agregando un voltaje altísimo a esta interna en Córdoba, es que son todos candidatos con chances de convertirse en gobernadores en 2023. Entonces eso hace muy difícil pensar en un esquema de unidad. Seguramente yo creo que va a terminar configurándose por ahí en 2 listas la interna, a diferencia de Santa Fe, donde vemos de que ahí ya son muchísimas figuras y termina en 4. Sí. Mendoza está ordenadito, yo creo que ahí va camino a una lista de unidad donde visiblemente por supuesto las chances son del oficialismo, ahí Cornejo encabezando la lista de senadores y la lista de diputados. Me parece que no hay ningún tipo de discusión al respecto, pero bueno, yo les diría que me parece que el foco principal y lo que le está dando un color, yo te diría, como te decía recién, en términos de expectativas, es como una remake de la interna aquella del 88, una interna muy pareja y donde por supuesto el PRO está aportando el gran aparato
y esa billetera, yo te diría, oceánica que tiene de la ciudad de Buenos Aires, y la Unión Cívica Radical está aportando la novedad y de alguna forma, yo te diría, la ilusión y la expectativa del radicalismo de volver al centro de la escena. Jeremías, bueno, te veíamos Sí. asintiendo, así que estás de acuerdo. Estaba con lo tomando que notas. contabas. Sí. Estaba tomando notas. No, la verdad Sí. es que es muy interesante. En cierta manera creo que Daniel describe una realidad, ¿no? Que donde hay mayor cantidad de problemas es donde no existe un elemento organizador o un tipo de liderazgo que pueda encolumnar la discusión sobre las candidaturas. En cierta manera se está percibiendo que la coalición Cambiemos está empezando a funcionar también como una coalición, ¿no? La figura en su momento de Macri y su caudal electoral y su proyección política en su momento hizo que el verticalismo y esta, de cuando pensábamos que el PRO en cierta manera era una transmisión de una lógica empresarial a la política, vemos que esa realidad es muy distinta, ¿no? Y pensando también en la propia construcción de los aspectos en cómo se desarrolla Horacio Larreta, en cierta manera es una persona que se perfila como una persona dispuesta al consenso, ¿no? Y en esa manera está teniendo que construir su liderazgo de esa forma, y eso también causó la rebelión de algunos. De cierta manera es bueno, yo creo que para la coalición Cambiemos, y en todo caso también para la propia oposición, cuando se pescan pescado de una misma pecera, es mejor que haya más pescadores antes que haya solo dos pescadores, como si fuera una elección solamente entre dos candidatos, entre el Frente de Todos y la coalición Cambiemos. Yo creo que de esta forma Cambiemos se garantiza por ahí ofrecer mayores alternativas y también ofrecer mayor identificación. Y creo que en ese sentido el radicalismo toma un rol protagonístico muy interesante, porque recordemos que el PRO, Cambiemos una coalición muy compleja, ¿no? Tenemos un partido liberal conservador como el PRO, tenemos un partido liberal progresista como el radicalismo, tenemos un partido demócrata cristiano como es la coalición cívica. Además de eso, el PRO es una cosa mucho más rara, porque el PRO lo que tiene es una pata pragmática, una pata peronista y una pata tecnológica, ¿no? El duranbarbismo y todo, el Big Data y todo eso. Bueno, el radicalismo en cierta forma lo que le está proveniendo, además de la territorialidad, es recuperar también esa identidad, ¿no? Porque hagamos un paralelismo entre lo que hizo Larreta, ¿no? O lo que hizo el PRO. Cambia un candidato de acá, lo lleva a la capital a la provincia, de la provincia a la capital. Del radicalismo es lo que le puede proveer a esta coalición en este caso, es esa identificación territorial, esa identificación que hace que uno vote al que se le parece o al que conoce. Y en ese sentido también puede cambiar la lógica en cuanto a la construcción política, como muchas veces Daniel lo ha escrito incluso en algunas de sus columnas, en relación al diseño institucional que posee la Argentina, ¿no? Y el radicalismo puede ser también que pueda proveer también federalismo. Estamos viviendo una experiencia, vivimos una experiencia histórica en donde los presidentes capitalinos provienen de una ciudad opulenta para un país pobre. Bueno, y no le está yendo bien gobernando, ¿no? Macri fracasó, Alberto Fernández la tiene bastante complicada, y también podría ser el caso de Rodríguez Larreta en un futuro. Bueno, también está para pensar esta cuestión de cómo reequilibramos la distribución de poder de este país, ¿no? Sí, bueno, me quedaba el nombre de la Rúa, digamos así también en el Fernando de la Rúa, ni hablar. El repaso que estabas haciendo. Le hago cortita porque nos quedamos sin tiempo. A los dos, nosotros tuvimos la posibilidad de estar dialogando con Cornejo hace algunos días nada más, y él decía que el radicalismo, buscando reposicionarse en la coalición, pero siempre dentro de Juntos por el Cambio, lo manifestó de una manera muy segura. Daniel, ¿pueden quedar heridos? Los protagonistas dicen que no, pero ¿pueden haber heridos en estas internas? Siempre los procesos internos dejan heridos, Mariano, eso es inevitable, y lo estamos viendo en Capital, como hay un sector del radicalismo que está amagando con armar una lista alternativa. No es casual eso, porque, bueno, este cierre forzado que ha hecho Larreta ha tomado dos decisiones, yo te diría, muy polémicas, que son, por un lado, traer a María Eugenia Vidal de vuelta a la ciudad de Buenos Aires, donde además de ella todavía tiene una derrota fresca en la provincia de Buenos Aires por 16 puntos, demasiado reciente. Además de cargar esa mochila, tiene otro problema, además de que no se le está viendo entusiasmo, algo que es muy importante en la política, que los candidatos transmitan ganas, entusiasmo y en definitiva voluntad de poder. Bueno, eso no parece. Y después la otra decisión polémica también es otro enroque al revés, que es pasar a Diego Santilli, hoy vicejefe de la ciudad de Buenos Aires, a imponerlo en la provincia de Buenos Aires, lo cual generó un levantamiento que está generando además un montón de problemas que no se conocen tanto, que es en los cierres
en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde el radicalismo es muy potente. Hace años que tiene el control del Senado de la provincia de Buenos Aires, el radicalismo en todas las ciudades chicas, pequeñas, yo te diría de Tandil para abajo, el radicalismo tiene mucho arraigo. Así que, no, heridos va a haber muchos, y vamos a ver el cierre de Córdoba, que va a ser de altísimo voltaje el cierre, porque, como te decía, muchos comensales para pocos platos. Cortito, Jerez. Daniel, y además un elemento más para agregar. El gran interrogante va a terminar siendo para dónde va a jugar Pose, ¿no? En qué lugar va a terminar apoyando dentro de la provincia de Buenos Aires, que fue candidato también para conducir el comité provincial, el intendente de San Isidro Pose, ¿no? Que, dicho sea de paso, en un proceso interno, la capacidad de movilización y la estructura política, sobre todo en una provincia tan compleja como la provincia de Buenos Aires, es fundamental. Así que bueno, yo creo que hasta el 24, como dice Daniel, van a ser notas tras notas, nombres tras nombres, incluso tanto para el oficialismo como para la oposición, porque tampoco está tan claro. Pero bueno, pareciera ser que la ambición de poder y las expectativas están proveniendo de los outsiders de la política más que de la dirigencia permanente, ¿no? Pero bueno, ese es otro debate para el futuro, capaz. Muchos nombres que se van a escribir, que se van a ir tachando, muchos nombres sobre arriba. Hasta el 24 lo vamos a esperar. Daniel y Jere, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias. Saludos, Daniel. Saludos, Mariano. Buen día. Hasta luego, buen día. Saludos.